Niños, venid, sentados a la lumbre. Ay, voy a contaros una historia. Érase una vez un podcast llamado Los Trotatiempos, que grababa en el estudio de Radio Jaén. Corría ya el episodio 17. Eran las vísperas de Halloween del 2020. Había COVID por doquier. Se llamó ¡Que viene el coco! ¡Alonsí! Esto es Los Trotatiempos. Bienvenidos a este programa especial Halloween, que ha coincidido que estaban ya el día muy cercano. Pues con uno más de últimamente, hoy tenemos tres, tenemos a Almudena. Hola, ¿qué tal? A Justo, que no está un poco muerto. Contigo, pero estoy aquí. Y a la vampiresa Elena. Hola, ¿qué pasa? Bueno, ya no podemos quitar un poco las máscaras, ¿no? Para que no sepan, para que los que solo nos oís, pues llevamos máscaras puestas. Bueno, pues hoy vamos a hablar pues, de los miedos de los 80 y 90 que nos contaban, que teníamos, porque también eran miedos distintos a los que hoy en día tiene la gente joven. La gente joven hoy, el miedo es que se rompa el móvil y esas cosas. Nosotros teníamos unos miedos bastante distintos. Así, pues podemos empezar contigo, Almudena. Así que miedo es que recuerdas que más tenía. Miedo de pequeña. De pequeña, ahora hablaremos de lo que tiene ahora. Pues de pequeña tenía miedo de ir a hacer pipí porque decía que había una bruja en el pasillo de mi casa. Ajá. Y entonces, pues durante muchos años no hacía pipí y entonces no dormía porque me estaba haciendo pipí y yo que decía que había una bruja en el baño. ¿Y te meabas en la cama? No me hacía pipí, me aguantaba. Sí, todo el día. Toda la noche. Madre mía. O venía alguien conmigo a hacer pipí o yo no entraba. Bueno. La bruja del pipí. Es que los pasillos La daban bruja mucho del pipí. La bruja del pipí, está muy bien. Un pasillo oscura, oye. Sí, además era un pasillo estrecho de estas, como vivían un pisico ahí. ¿Quién tiene pasillo largo? Yo tengo mi pasillico en mi casa y cosilla daba. Sí. Por la noche corriendo hasta la habitación, así un poco apretando el culo. Sí, es que los pasillos, cuando vivía en el piso igual. Miedo a los pasillos. Dan cosica. Yo también tenía un pasillo largo y oscuro. El mío era especialmente oscuro porque no tenía ni ventana ni nada. Solo tenía puerta en un lado, de un patio de luces, de un primero. O sea que es que todo el día prácticamente estaba oscuro. Un primero no tiene luz para nada. Madre mía. Y eso es horrible. Pero bueno, ¿y tú, Justo? Pues yo, supongo que es lo típico, ¿no? Del miedo cuando te vas a la cama y ya te queda medio y que empiezas a pensar en cosas, ¿no? Pues eso, el miedo a quedarte solo, el miedo a morir, ¿no? Porque siempre cuando eres chico pues no sabes muy bien gestionarlo, ¿no? Y tenía un miedo un poco que ahora lo pienso y digo, menuda chomina, ¿no? Pero claro, yo tendría a lo mejor 4 o 5 años y ahora ya es imposible que un niño o una niña tenga ese miedo, ¿eh? Yo tenía miedo ahí a la mili. Échale. Miedo ahí a la mili. Es totalmente entendible. Ahora no, claro, ya dirá miedo de la mili. ¿Eso qué es la mili? Ya los millennials no se enteran, no saben lo que es. Aquí tenemos una foto tuya dando miedo. Eso era cuando, en mi época que trabajaba yo en un pasaje del terror. Madre mía, pues sí que da miedo. Me pegaba toda la noche asustando a gente ahí saliendo y entrando del ataúd. Vaya. Mira, ahí estoy. Uy, mira, ¿Era cómodo el ataúd? Sí, no, además era de verdad. O sea, se había utilizado, vaya. Sí. Se había utilizado. Sí, pues era el típico que tenían para demostrar. No, sí, para llevar de un sitio a otro, ¿no? Pues del hospital a tal. Que había muerto ahí, vamos. Vale, alguno más. Uy, ¿alguna vocecilla te hablaba por ahí? No, te susurraba. No me llegó a hablar ninguno. Así. ¿Qué me habla? Pues sí, ahí me tiraba prácticamente toda la noche
noche asustando gente. ¿Sí? Ah, bien. Qué divertido, ¿no? Sí, no, la verdad que me lo pasaba muy bien. ¿Y tú, Elena? Yo he tenido y sigo teniendo muchos miedos, la verdad. Desde las muñecas de porcelana aquellas que nos regalaban cuando hacíamos la comunión, que yo la miraba desde la cama y decía, me está mirando, me sigue mirando. Luego, al año siguiente, cuando mi hermana hizo la comunión, le regalaron otro y decía, me están mirando dos. Madre mía. Era un poco, pero bueno. Luego la habitación de mi primo lleno de pósteres de Iron Maiden me daba terror. Pues claro, es una habitación muy pequeñita, todo lleno de pósters de los discos de Iron Maiden, ya sabemos todos cómo son. Ya ves. Pues me cagaba iba cada vez que iba a su casa. También oí que ha venido nuestro un colaborador especial. Espérate. Lo encontramos aquí a ¡Uy, Willy. uy! ¡Hombre, hola! ¿Qué tal? Ay, Willy. Ay. Entonces, Willy, di algo, Willy. Bueno, en época hablador es más presencial. Tiene mala cara, ¿eh? Sí, está aquí, se quedó como diciendo, coño, soplame que se me ha quedado una pestañita ahí en el ojo. Tiene pinta de tener sinusitis. Así te cae, hijo. Pero es apañado. Sí. Habla muy poco. Sí. Me recuerda Puedo dejarlo así. a la revista esa de los 80 de miedo, tío. Así, ¿verdad? El creepy, el horror, Sí. todo ¿Os eso. acordáis de esa típico? Porque había muchísimo cómic de terror en los 80. Yo tenía muchas revistillas de esas, muchos cómics. Y sobre todo mis primos. Yo iba a casa de mis primos y me pasaba un poco como Elena, que tenía todos los pósters de Halloween, de Iron Maiden, de los típicos grupos heavy ahí, que ya entraba y decían, mira. Y luego tenía como un stand allí puesto de sus revistas de horror, me acuerdo que se llamaba Horror. También tenía algún creepy por ahí, que luego yo me compré alguno. Y yo me ponía ahí de chiquitillo a leer y algunas veces tenía que dejar de leer porque decía, que me está entrando canguelillo. Yo en casa de un amigo que íbamos, los tenía, él tenía muchos cómics de terror y encima su casa era horrible porque es de al lado de la casa sí, la escalera del edificio. Porque el último tramo no tenía, o sea, tenía como una entreplanta, o sea que había una planta que no tenía puerta. Y es verdad, y encima está como, la parte de abajo era como de piedra, así muy antigua, y madre mía, que daba mucho cague pasar por ahí, después de leer los cómics, tienes que bajar por esas escaleras solo, Ya ves. que te comí una escalera de 5 en 5. Yo no leí cómics, no tuve esa suerte, porque no sé si al ser el pueblo, bueno, y al ser chiquitilla, como que tus padres no te dejaban, pero le robaba los libros a mi padre, y recuerdo uno de los primeros libros que me leí, era uno de OVNI, que le cogí un miedo a los extraterrestres, porque venían dibujadicos ahí, que por la noche venían y te abducían, ¿sabes? Yo es que me he criado con mucho miedo. Y otro libro que cogí, El horror vuelve a Amityville. Joder, qué mal lo pasé. Vaya. Con ese libro. O sea, yo no leí cómics, pero el horror vino a mi mente. Eso que están oyendo los oyentes es que hoy tengo muchos gases. Entonces, pero afortunadamente huele a fresa. Va Huele muy saliendo. bien. Sí, bueno, que tenemos los ángeles. Que nuestros pedos son olorosos a lo bien. Bueno, pues sí es que es verdad que había muchos miedos, porque cuando éramos jóvenes, bueno, también hoy se lleva, ahora se llevan los creepy, la historia esta. Sí, todavía. Sí, pero nosotros hemos crecido en una generación que desde el barrio Sésamo con el Draculilla que nos enseñó a contar, a la bola de cristal, que yo la recuerdo menos, pero también estaba la bruja. Era una bruja, claro. Y un La montón bruja de- vería. Oh, qué mola la bruja bruja vería vería. daba cosilla también. Daba miedo, daba Sí. miedo. No te podías reír de ella. Sí, claro. La familia Montes La familia Montes. y la familia Adam. Y la familia. Y eso que no teníamos Halloween, ¿eh? Y además, como Ya. dijimos en el primero o el segundo, ¿no? En el del kiosco, pues también había colecciones de terror, de estampas y de... Sí, bueno. Había mucha... La verdad que el terror siempre ha sido un atractivo para Sí. la gente joven. Y en esa época quizá un poco más que ahora. Ahora es más el gore. Más es distinto las tripas y esas cosas. Antes era más el miedo, creo yo. Yo creo que esa diferencia no había... Mejor más el monstruo. Ahora Yo se creo que ve... antes éramos más ingenuos, más... ¿no sabes? Que Sí. estábamos menos resabiados, que ahora ya se la saben todos. Ahora pega un tío con una máscara y los asustan, evidentemente. Nosotros éramos más en ese sentido, pues estábamos menos avispados. ¿no? Ahora serían los jovencicos que mueren a la primera. Pero rápido, Porque vamos. nosotros ya somos expertos Claro, en se pelis saltan de- las leyes de las pelis. Hubo una diferencia entre los 80 y los 90 del terror también. O sea, cuando en los 90 cuando empezó los asesinos en serie, Scream. o sea, Scream todo esto. y Sé lo que hiciste el último verano y todo este tipo de películas que antes el terror era más como todavía secuelas de los monstruos de la Universal, de Bueno, vampiros, de hombres lobos, momias. En los 80 me acuerdo alguna. Hay unas cuantas, ¿eh? O Di.
Ostras, pues la pesadilla el El Street sigue siendo, un poco monstruo, pero un monstruo sigue siendo un monstruo de los sí, de los sueños, de los tal, pero sueños. ese a mí me acojonaba, ¿eh? Bueno, Halloween. Y luego, por ejemplo, Sí. te iba a decir Halloween o Viernes 13, que va ahí con su sierra matando a todos, o los de la familia... Joder, ¿cómo La se llama? matanza de La Tessa. matanza de Tessa, que se Pero- acojonaban todos que no veas. vamos. Pero la diferencia entre los 80 y los 90 es que eran monstruos y en los 90 eran hombres disfrazados de monstruos. O sea, eran asesinos en serie que no eran monstruos. No era como, o sea, no es como Jason, que no lo pueden matar. O como has dicho, o el Freddy Krueger. Freddy Krueger le pasaba lo mismo. O sea, eran monstruos como eran los monstruos de la Universal. Una nueva variante. Pero en los 90 ya los monstruos, o sea, ya eran asesinos. No era un monstruo sobrenatural. Ya, pero eran una putada también, con perdón, porque no te los cargabas. Siempre te daban el puntito al Sí. final que decía, ¿lo han matado? ¿Lo han Bueno, matado? ¿lo han matado? Porque además ¿Han muerto? a veces había Seguro dos. que no. Había dos, Claro, sí, es sí. que luego a lo mejor era el hijo que Mira. decía, me voy a vengar de mi padre el Claro. enmascarado y ahora voy a ser yo. Eran distintos. Nosotros todavía en los 80 creíamos en la fantasía y en los monstruos fantásticos, que ya se han ido perdiendo. Ahora se cree, bueno, que está recuperándose quizá Sí, un poco. todavía está Sí, ahí. ahora hay con todas las pelis estas de... Ay, ahora no me sale el nombre que has dicho antes tú, Antibaya. No me sale ¿Qué el nombre. pasa? No ¿Qué me sale el pasa? nombre. Que no me sale el nombre. Pero di qué pasa en La esa de la muñeca, la de las casas Annabelle. encantadas. Ah, sí. Sí, Annabelle. pero que son todas... El que están expediente bas- Warren. Sí, la expediente Sí. Warren. Eso recupera un poquito todo... En los fantasmas y todo la- eso, lo que es, los Pero miedos de los demonios, los también fantasmas. es distinto. O sea, Sí, ahora hombre. están basados en historias reales y los otros eran historias, o sea, monstruos fantásticos. O sea, no solamente eran sobrenaturales, sino que eran fantásticos, porque era una momia o un Frankenstein o algo así. O sea, no es lo que vende ahora Expediente Warren, lo que son historias reales. Sí, Sí, claro, que es lo que da miedo, claro, En realmente. los 80 fue un poco el cambio, porque los 70 son más eso, Frankenstein, Drácula, el Sí. hombre lobo, ¿no? Y luego ya en los 80 pues fuimos un poquito más... Ya empezaron a cambiar, poco, ¿no? empezaron a cambiar, pero todavía seguían siendo monstruos sobrenaturales y fantásticos. Por ejemplo, El Resplandor, ¿qué me dices de esa Oh, película? qué bien. Qué miedo, tío. Miedo. La Eso. película de No miedo, veas, ¿eh? para mí. Madre mía. La película de miedo que más miedo os dio en esa época. Uy, a mí, a lo mejor a nadie le da miedo, pero yo tenía una amiga que veíamos primero La Sirenita, Sí, a mí me daba miedo así. primero veíamos La Sirenita, Me cagaba. y luego veíamos una película que se llamaba Dolls, que era de muñecos de estos pequeñitos, de estos que te gustan a ti, Elena, que era una pareja que en medio de la noche se perdía con la Sí, me lluvia, suena. llegaba a una mansión y en la mansión vivía una pareja de abuelicos que tenían un montón de muñequitos de estos de porcelana. Ah, Y sí. cobraban vida, pero es que eran una cosita así y se dedicaban a matar. Y a mí me daba eso, un pavor. Vamos, de hecho no he tenido muñecos de ese estilo en mi casa y si los tenía estaban guardados en un cajón. Me extraña. Esa película, y además era pequeñica porque La Sirenita no era... Si veía primero La Sirenita, muy grande no era. Muy mayor, así que... Yo, claro. Esa me marcó, esa y Viernes 13. Desde ahí le cogí miedo a bañarme en los Yo pantanos. es que la de Viernes 13, la última escena cuando sale del lago Eso, así y eso, coge al eso. otro de la barca, madre mía. Pues yo no me baño en los pantanos por Madre eso. mía, esa era de mi escena que más miedo me han dado en mi vida, vamos. Sí, sí, me sí. acuerdo yo, ahora la veis, pero en su época cuando salió, madre mía, qué miedo. ¿Y tú? Yo, de películas que me hayan dado miedo, pues yo qué sé, un montón. La que más. Yo tengo... La que más, tal vez la vi un poquillo más mayor, pero ¿Quién puede matar a un niño de Hola. Chicho Ibáñez Serrador? Esa peli da muchísimo Sí, esa miedo. película da mucho miedo. Junto con El Resplandor, Alien, al final de la escalera, final de la Los niños del escalera, maíz. tela, Uy, 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 los niños del maíz. Pasa que esa envejeció un poco mal. Sí, pero el trauma está. pero daba miedo, daba yo, miedito. yo tengo miedo de películas algunas que ni las vi. Sí, sí, como Yo, por cuál, ejemplo, daba tengo, pues miedito. mira, La Cosa, por ejemplo. La Cosa. Mis La Cosa padres está estaban chula. con unos amigos en casa viéndola y nosotros no la podíamos ver, claro, los niños a jugar, pero de vez en cuando iba al salón, papá, no sé qué, y veía una cosa. Ya, y te iba ya, me claro, vengo cargado. ya lo que te imaginaba era peor. O cuando, mira, por ejemplo, Psicosis, que Psicosis, ya verás, es una peli que no da nada de miedo. Bueno, pero a mí claro. de chico me la contó mi prima. Y de lo que me contó, Te hizo un spoiler, lo que como yo una me casa. imaginé, madre mía, lo que me lié yo ahí. La peli de Hitchcock que te O hiciste. bueno, o cuando iba al videoclub y veías todas las Las películas, portadas. las portadas y Uy, Holocausto sí. Caníbal. Uf. los otros- Uy, y Holocausto decías, madre Caníbal era mía, una portada. eso no veas, ¿eh? desagradable. Yo esa Gore, peli no la he gore, ¿no? visto nada más de la portada. Sí, sí, es que era un poco bestia Es muy esa portada. desagradable. Hmm. Yo, de lo que más miedo sí recuerdo, como película en tal,
El Exorcista me impresionó, la verdad, Exorcista, bastante. Es que el exorcista daba mucho miedo. Pero lo que más recuerdo sí es la serie de Silent Law. No sé si acordáis el misterio de Silent Law. Sí. Que es de Stephen King, un libro que va de vampiros. Que vino como se hizo un telefilm, una teleserie en 2 capítulos. Aquí lo partieron en 3 porque duraba 1 hora y media cada uno. Y en España lo pusieron en 3. Entonces, entre el primero lo vimos mi hermano y yo y pasamos tantísimo miedo que nuestra madre nos prohibió ver el segundo. Pero como era un boom mediático en esa época, pues lo tenía puesto todo el mundo. Y mi vecino de arriba lo tenía tan alto que lo oíamos nosotros. Y fue peor. Es peor, claro. Fue peor Lo que te escucharlo imaginas. que verlo. De hecho, fue tan malo que nos dejó ver el tercero. Porque íbamos a pasar menos miedo. Y de hecho así fue, pasamos menos miedo viendo el final que viendo que ese episodio, que además tardé muchísimos años en ver lo que pasaba, que eso lo sabía porque lo oía, que sabía que se levantaba el vampiro en el tanatorio, pues lo oía yo perfectamente. En el primer episodio salía el niño flotando en la ventana y tocando el cristal. Me impresionó tanto que yo creo que este es el miedo que me ha madurado en el tiempo. ¿El que te toquen en la ventana? Que he dormido muchas veces con la persiana bajada para que nadie me pueda tocar en el cristal de la ventana. Jaén a 40 grados a las 2 de la mañana y la Sí, persiana. es el miedo más grande durante más Peor, años. peor Así peor que la ventana es debajo de la cama, yo creo, para mí, ¿vale? Sí, a mí yo debajo Eso de tener sacar los pies de la cama Sí. y decir, a ver si me va a coger algo por aquí abajo. Yo tengo un trauma también con eso, porque vi un domingo, repetían, es que no he estado buscándolo, pero no lo he conseguido encontrar, un programa que ponían en Televisión Española los viernes por la noche. Y a un amigo mío le pasó exactamente lo mismo que a mí. Y de aquello que lo ponían para antes de comer, y lo estaba viendo, y además era como una especie de corto, y estaba una chica durmiendo en su cama, se veía una mano, salía, la agarraba y se la llevaba. Entonces la chica se despertaba. Y cuando se despertaba, volvía a salir la mano y se la volvía a llevar. Ah, sí, eso es... A mí eso me dio un trauma que es que todavía a mí... Esa película es Pesadilla la en mano Street, parece. la mano del diablo, algo así se llama así. No lo sé, no sé Sí, qué yo es, sé, pero yo sí la he horroroso. visto. Es lo que tú dices, Pues yo el creo pie que fuera... a mí me viene de Pesadilla en Street, creo que hay una escena también, creo recordar, que hay algo ahí de la cama que sale la mano de Freddy Johnny también. Depp cuando está tumbado en la cama, ¿no? Sí. Que sabe esa Pero ese escena sale de tan- dentro, Ese Sale sí. no sale por debajo. Sale por debajo, lo que tú dices sale por debajo. Sí, Esa sí, es la sí, además más- que tengo la imagen aquí Yo grabada. me acuerdo de la película, se llamaba La mano del diablo, si no estoy seguro del título, pero va de que pasa eso, y después lo que pasa es que le posee las manos al chaval, al protagonista, no a ella, que está muerta. Le posee el diablo y al final se la corta, pasa un poco como en Posesión Infernal, que se la corta y después la mano lo sigue persiguiendo y le crece. Pues a mí me traumatizó, vamos. Horario infantil protegido. Antes ponían más cosas de miedo, ¿no? Más series de miedo, en horario, porque yo recuerdo ver mucha peli de miedo y muchas cosas en horario que debería de estar acostadica. Sí, porque eran las 9 de la noche o así cuando ponían cosas de miedo, no era tan tarde. Sí, yo me acuerdo ver, por ejemplo, la peli esta de Christine, la del coche. Sí. Uy, sí. Esa la ponía, vamos, a las 8 de la noche, sí. No ponía ahí, que decía, tampoco era mucho miedo, pero bueno. Pero bueno. Pero ahí lo su llevaba. puntillo tenía. Me recordás que Thriller se presentó en una noche vieja en España. Bueno, Thriller, eso es uno de mis miedos. Yo de chico, cuando salió el videoclip de Thriller de Michael Jackson, madre mía, yo me tiré semanas sin verlo, porque llegaba la parte del Hombre Lobo, Sí, la sí. versión extendida del Hombre Lobo, que están en el cine y todo eso, bien. Cuando salían ya a la calle, ya empezaba, y cuando ya llegaban allí al cementerio, y empezaban a abrirse tumbas y a salir zombies, Hala, venga. ¿Y tú que que te ibas y salías de una? madre mía, qué miedo, eso Qué me miedo. daba bastante miedo el vídeo de Thriller, de Michael Jackson. Luego, pero lo que pasa es que fue un miedo que me duró muy poco, lo superé Bueno. rápido, pero me acuerdo de chiquitillo, Entonces ¿Y? vamos a hablar de los miedos que más han durado. Yo ya he dicho el mío, el que más ha durado en el tiempo. Es decir, yo este miedo lo he tenido 10 años. Yo el que he dicho de la cama. Es que de hecho la cama todavía te Todavía. da Estoy en agosto y ¿Tienes estoy con un... canapé? Sí, tengo canapé. por lo mismo. Canapé solo por eso. No solo por eso, pero todavía ahora si teniendo canapé digo, bueno, yo voy a tapar el pie. Lo por tiene, si acaso. lo tiene vacío por lo mismo. Ahora que saben quién escapa en el canapé, llaman desde dentro. Ah, mira.
Qué educado. Cuando hagan una película de que haya dentro de alguien en el carbón llamándote, se cagará. Ya. Duermo en el suelo. A los japoneses, pero los japoneses fíjate que es peor, porque si te ponen el fantasma encima, Es verdad. Es verdad. y le cae el pelo así para abajo, y es peor. verdad. Y si no se te cuelga en los hombros. En los también, hombros, es que- ahí en plan acazapado, ahí, madre mía. ¿Y tú? Yo el agua. El agua. El agua, por lo que ha contado Pues claro, antes porque de como Viernes bebes 13, agua, te dan el ganas de agua. pipí y te cuenta la bruja del pipí. Sí, no, si topa un... Sí, te veo que te puedo unir. Perdona, flatulencia. Vale, sácalo. Sácalo fuera. Sácalo, no lo dejes ahí. Ahí va, qué gusto me estoy quedando, Dios mío. Dale. Ahí va. Uf. ¿Pero sale? Sale, Ay, mira, sale, sí, ahora. sale. Tiene... Qué olorcillo, qué bien huele. Es como hacer galletas. Muy bien, mira, este humo. Pero- Para los que son privilegiados y tienen YouTube. Mira. Nada podemos hacer, sí. Pero es que el agua va unido a tiburón, que bueno, tiburón, Tiburón. Es verdad, no lo aunque hemos dicho. no fuera un gran... No, que sí, no te va a encontrar un tiburón en el campo. No, miedo No. miedo no te daba en tu casa, pero si te ibas a la playa luego... Lo pensaba, el ¿verdad? recuerdo Sí, te venía. sí. Y Pues- si habéis visto piraña, igual. Piraña. Sí, aquí, a ver, ¿qué Igual, viene? igual, ese es el miedo que más me adoran. De hecho, todavía me cuesta mucho meterme en el agua a bañarme y no me mola mucho. O sea, en el agua del mar. Del A mí mar. ducharme Sobre me gusta todo todos los días. Si te metes ya Más para el profundo, fondo. ¿verdad? No puedo, Eso no puedo. Cuesta. Entro en pánico. Sí, es verdad que dices, da respeto. Que te toque algo mientras nada, madre mía. ¿Qué? Una bolsa, una alga, lo que sea. Una alga pegajosa. Una caca. O que vea, Una caca. o que vea un pez, ¿vale? Así un poco más Creo grande de lo que sí, normal, que vamos. sí. Y ya dices, "Ey". Es que tiburón, no veas, yo creo que nos marcó mogollón. Que impresionó. Y la repetían mucho en la tele. Tiburón, venga, ya era tiburón 2. Venga, pues vamos a verla todo. Entonces, bueno, entonces has dicho tú el agua, por Sí. lo de tiburón. ¿Y tú? El agua que da miedo, mejor la cerveza. Pues yo miedo así de que me haya durado, pues yo qué sé, pues un poco por ahí, lo de la cama, y lo del mar, meterme muy al fondo no me mola mucho. Es más respeto, más que miedo, ¿no? Pues eso. Los fantasmas, por ejemplo, los espectros, tampoco es una cosa que me, ¿sabes? Que- Tenemos que hacer, esa es otra lista, ¿qué da más miedo? ¿Un fantasma? ¿Un zombie? ¿Un vampiro? ¿Un hombre lobo? Yo creo que Yo creo un depende del fantasma. momento. Depende del momento. Depende de cómo me pille. Depende de lo que venga. Si viene un zombie, pues da más miedo el zombie. Pero si ves un fantasma, el fantasma da más miedo. Y depende de qué zombies. Si son de los que corren de estos ahora, que son de la Sí, de los que generación de corren, ahora. no veas. Guerra Mundial Z, ¿no? No, Un si Z son de de, eso. la noche de los muertos vivientes, pues Ahí te mira. da tiempo, ahí dices, bueno, Ahí ya me me lo voy tomando un pienso. cafelillo de Os lo voy a mientras poner, viene. os lo voy a poner más fácil. si Venga, la vale. película es de lo que sea, ¿la veis de noche o no? Es decir, porque si ya es de zombies me da igual verla de noche. No, que- el los zombies no dan miedo. A mí el zombie con thriller ya se me fue. de Los, zombies, los fantasmas son lo que más... fantasmas. Fantasmas de noche, no. Fantasmas de noche Fantasmas- da miedo. Brujas. Pero a mí ¿Brujas qué? los Brujas, fantasmas... sí. Brujas, no, sí. las brujas Brujas, sí, sí. las veo. Brujas Pero a mí no. los, Yo los brujas fantasmas no me mola, sobre todo, las casas. Las casas Me embrujadas. encanta. O sea, Claro. porque si el fantasma está por el campo, ¿sabes? Es como otra cosa. Pero si está en una casa, que qué Y si acojona estás más. tú en la casa, ya... O sea, casa encantada, Casa generada, encantada. Sí. maldición, Sí. yugón, esas Mal, cosas. mal. Sí. Sí. Y tipo de ring, esto que te salga una niña con el pelo largo así, tampoco mola, no me mola mucho. Sí, cabrón. Lo que los chinos esto es lo que nos han metido de miedo. Es que es verdad que cambió un poquillo. Los por eso- japoneses, Sí. ¿no? Eso ya Sí, fue, no cambió. eso ya fue ya para el 2000. Porque Sí. la película Bueno. de Ring ya. Sí, 90 esa y es- mucho, y Sí, ya, ya algo principio. también. Ese ya el nuevo cine para nosotros, de terror, porque bueno, allí se han hinchado. Bueno, las posesiones demoníacas por la noche tampoco molan. Posesiones demoníacas, tampoco mola. ¿Qué más no mola? ¿Vampiros? No, vampiros ya da igual. Vampiro. ¿no? Los vampiros molan. Una hermana Sí. gemela en un pasillo no mola. Pues a mí los vampiros de niños sí me daban miedo, porque el vampiro de antes de Christopher Lee, los 7 vampiros de oro, ¿sabéis? Que ¿habéis visto esa película? Pues no lo No. recuerdo yo. Pues está Kung Fu contra los 7 vampiros de oro se llama. Y va de que Drácula, huyendo de Van Helsing, pues se mete en un cuerpo de un oriental, y entonces claro, ya no le afectan las cruces. Claro, está como cubierto todo de cruces para que no pueda salir y resucitar, pero se apodera del Pero chico. Drácula no posee los Vale, cuerpos. ahora Bueno, pero sí. este Drácula Mal. puede hacerlo. Vamos a Ahora ver. sí, total que se va a China Se y transforma entonces en lobo. allí convierte a 7 vampiros. Y entonces pues luchan contra el Van Helsing, ahora hace Kung Fu y una pasada. O sea, pero las películas de Christopher Lee, y pues a mí me daban bastante miedo. Cuando era pequeño sí me asustaban, mucho.
A mí el libro de Drácula me encantaba. Yo le leí con 11 años y era una y otra vez. Me Yo flipaba con la ese de libro. la película de Drácula de Bram Stoker, Y la sí, de es Bram cierto, Stoker era una Ahí sí daba, sí conseguía dio- acojonar. Consiguió acojonar. Esa sí tuvo su puntillo, pero tampoco me dio... Es que a mí los vampiros no me afectan No. especialmente. A mí hasta que no empezaron a salir cosas raras de vampiros así, Que brillan. me daban Tipo. miedo. De hecho, yo tenía los libros del Mi Pequeño Vampiro. Yo Ah, los qué tengo chulo. todos. Y aunque eran en tono infantil, tono cómico, comedia, así, bueno, familiar, pero a mí me impresionaba. O sea, el vampiro era vampiro. Además, había una serie que salió también en televisión, Mi Pequeño Vampiro, Sí, pero yo esa ya me pillé alemana, más grande. una serie alemana. Bueno, pues nada, yo no era tan grande. Pues me acuerdo, yo era crío. Tú veías al Drácula de Barrio Sésamo y te acojonabas. Hombre, Contando, ya va a contar, ya va había, a contar. había números que eran Ya, terroríficos. Ahí cuando llegaba el 5 yo me apretaba el culete. Oye, No, mucho, los vampiros sí que me entrevisté con el vampiro, a Pelimos los montones. Entrevista con vampiros tuvo también. Y tenía el su libro punto también está muy de chulo. terror. Los libros molan. La saga esa de entrevista está con el muy vampiro chulo. mola un montón. Sí, De la Anne verdad que Rice. hasta que no llegó Crepúsculo los vampiros eran algo serio. Los vampiros y los hombres lobos que explotaban como palomitas, Venga, hombre lobo. Porque hombre lobo, un hombre lobo americano en París, o sea, dio miedo. Yo tuve un tiempo Luego te que mando. soñaba un poco con un hombre lobo que me perseguía. Sí. Y no era un sueño especialmente así de miedo, pero sí que luego me levantaba así con la cosilla. Cuando era chico me acuerdo yo que era correr por las calles y un hombre lobo detrás. Y yo creo que fue porque vi la escena esta de que se transforma, ¿no? La de John Landy, sí. Y como que yo creo que me impactó ahí de chiquitillo. Es que esta transformación es espectacular. Chulísima, Qué ¿eh? dolorosa. Ahora la ves y da un poco de, Sí, pero de risilla, pero en esa época... No, madre sigue mía. estando bien esa Sí, sí, está transformación, chula, ¿eh? está chula. Sí, Está muy y bien. los hombres lobos tuvieron mucha fuerza todavía en esa época. Y bueno, y hoy en día alguna cosilla se ha quedado. Pero yo creo que los hombres lobo luego con este que juega al baloncesto, que a Xavi le Tim gusta Wolf, mucho, con Tim Tim Wolf. Wolf, yo creo que ahí se aflojaron un poquito. Ahora que, de dar miedo. Ya dejaron, molaba mucho tener ese amigo de Tim Bueno, Wolf. ya cuando salieron Sí. en Crepúsculo, pues ya... Claro, pero bueno, luego Nah, vino True Crepúsculo se lo Blood. cargó todo. Luego vino True Blood, que ahí al principio parecía que iban bien, luego ya se volvieron un poco No, a ti lo que te un molaba. poco sexuales. A ti lo que te Es que molaba el hombre lobo, era el hombre lobo estaba el muy hombre bien. lobo. Es que estaba muy bien el hombre lobo, ¿eh? Y de todas Sí, maneras, sí, sí. la que me mola de Hombres Lobo y Vampiros es la de Underworld. Vale, sí, bueno, Eso está, la Esa primera chula, está la chula. primera. O sea, sí, es no, Romeo y todavía hay Julieta. alguna que está Sí, un chula. tipo Matrix, pero de... Sí, es Romeo y Julieta mezcla con Beatriz Sí. un poquillo la estética. Es que yo creo que Matrix. salieron Del más o 2000. menos, ¿verdad? Porque Matrix Sí. fue en el 99 y Sí, ya a partir de ahí... 2000, Sí, esta fue en el 2000 y pico, pero ya que han cambiado mucho la historia. La verdad que el hombre lobo, a mí me gustaba el hombre lobo, siempre me gustaba el hombre lobo de pie. O sea, que era hombre, o sea, y tenía la cabeza de lobo, como la que hizo Benicio del Toro, Sí. que era el hombre lobo clásico. Como hacía Pornachi, que era un hombre lobo, pero que era un hombre, no se convertía nunca ni andaba a cuatro patas. Y es el hombre lobo que me gustaba a mí. Luego vino Crepúsculo y como ya hemos dicho, pues explotaban, hacían. Eso no lo he Y visto. salía, ¿no lo has visto? Pues cuando salta el buenorro de esos jovencicos, el jovencico ese, pues salta y explota y entonces sale un husky con pelo largo. Yo ¿Cómo? que Crepúsculo, Sí. cuando vi Cuando salta, ¿no? Sale a la como- familia de vampiros, que Todos tan lo que guapos. hacían era ir al instituto, digo, mira, tú tienes 300 años y tu obsesión en la vida es sacártela eso, o Por eso digo yo, vete a la te vas universidad, al instituto nene. a vivir 300 años en un instituto. Qué gana. Si yo fuera un vampiro haría eso también. A seguro. ligar con jovencitas. Además, te apuntas Claro. al diurno, ¿sabes? No al nocturno. Que eres un vampiro y te vas al instituto allí, a pleno sol. Pero es que se fueron a un instituto que estaba Hombre. siempre nublado. Bueno, sí, es Estaba verdad. siempre Ah, nublado. sí. Se metía por la sombra, siempre, sí. Sí, fue de verdad y no sabemos por qué ha tenido tanto éxito. pero Todo el día echándose crema sola. ¿A dónde vas? ¿Han dejado de dar miedo entonces? Quizás con el paso de los años se le ha tratado peor a ciertos personajes, Sí, ¿no? a Frankenstein evidentemente la ha cagado porque con tanta comedia con Tomás Frankenstein, Frankenstein, yo ya de chico eso. Yo vi el jovencito Veía. Frankenstein. Ya, eso te iba a y ya decir, que era como que adorable. daba... Le perdimos el respeto. Sí. ya perdí- y bueno, y después con la familia Monster, con la familia, bueno, También. no, la Monster era la que, Las Monsters, sí. aquella Herman Monster. De todas maneras, Frankenstein, aún en la versión primera, daba ternura también. Sí, en un momento que Porque sí. te da pena. Es un Sí, la personaje historia que lo del maltratan. monstruo, sí. En la novela también llega a dar pena porque Claro, aunque sí, sea sí. un personaje malo en sí, que es malvado, Sí, pero da pena. notas porque que es es humano. malvado, ¿por qué? Porque lo han Porque creado lo han mal, hecho mal. así. Porque lo hace- sí, totalmente. Pero si lo hubieran
criado de otra manera, Le hubieran dado sido? ¿Qué cariñico, hubiera sido? pues hubiera sido un... Pues como Rafa, mira, le han dado Claro, cariñico cuando y el cariño. tío es feo, pero al final pues Sí, le, pero coge- se le le coges quiere. cariño, claro. Ya solo mato ciertos días. No son los 7, no, los lunes. Pero bueno, entonces se ha quedado más o menos claro. Faltan los extraterrestres, claro. Vale, eso a mí me da miedo. Por la noche no lo veo. Que encuentro la tercera fase, lo vi el año pasado porque no era capaz de volver a verlo. La vi de pequeña. No sé, yo creo que es más porque se relaciona con los visitantes nocturnos. Oscuridad, habitación, dormir, sombra, ver. Tú imagínate Pues sombritas. yo era más un... Yo siempre lo relacionaba todo con fantasma digo, estos son que extraterrestres. Pero la Pero película, Elena, la si película a de ti señales. te daba miedo, ¿Ete? ¿Qué vas a decir? Sí, Claro, ET sí, ¿ves? pero el Tú, principio de la Vamos, que película. siempre lo has dicho. Sí, sí, pero el principio de la película es que da miedo. Pero a mí y a todos. Luego lloraba como una. Da penica, sí. Pero sí, es verdad, ET tienes razón. Sí, sí. Tienes razón. Pero hay ciertos, bueno, señales. A mí me dio miedo. Señales, sí. Pero cierto. porque estás esperando el susto. Sí. Más que el extraterrestre que te dé miedo es el esperar el cham. Bueno, Claro. y que te metes un poco en la dinámica de decir, hostia, es que si nos invaden, sería casi lo más realista Y que podría pasar. Alien. Alien. Eso iba a decir Buah, yo, Alien. bien, sí. Lo que pasa Alien. es que Alien, si hubiera sido en una casa con un asesino que está persiguiendo, es igual, porque es la tensión de la persecución. tal. Los- Y la el sombra. bicho. Y los critters. Que no se ve. Los critters. Uy, los critters. Nuestros minions, son nuestros ¿Cómo minions mola? enteros. Los Minions de los 80, los critters. Los critters. Los gremlins, ¿no? A Los Xavi decía que Gremlins. le daban miedo los gremlins. Ahora es que los gremlins... quién? A Xavi. El ¿Cómo otro puede día, decir? la semana esa pasada fue... pregunta. Pero los gremlins o en verde o cuando. Los tenían verdes, pelo. los Los verdes, los Hombre, verdes. los Mowgli, eso cómo se Los llama, Mowgli, los Mowgli, 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 Mowgli. algo así. Son más guay. Eso era muy bonito. Ay, era súper Pero mono. los Gremlins la echaron hace poco en la tele, que estábamos ahí por la tarde en casa y estaba mi hijo de 7 años y de 4 y estaban allí a sus cosas, pero miraban así un poco de vez en cuando y decían, No me hace mucha el gracia. bicho esto. ese no me mola mucho. Pero bueno, la veían, ¿sabes? Y luego no han dicho nada de... La verdad que los Gremlins fue un pasón, vamos, porque cuando tiene su punto de terror. Otra vez, Rafa. Rafa, no te sé puedes que contener. han sido muchas bichuelas. Hoy ha comido un potaje. He comido un potaje y es mejor sacarlo fuera. Mejor fuera que Como dentro. decía Pumba. Mejor fuera que dentro. Pero. Eso que pues, tiene escenitas que sí que las puedes pasar. Para un niño, para pero los niños. sí, daba. El parece principio, como el el principio da miedito. El toque de humor pues, con el terror, o sea, a mí me fascinó, porque claro, tenía mucho miedo de pequeño y cuando me encontraba películas como House 3, o sea, que daba, o sea, que te unía a dos cosas, o Posesión Infernal, la segunda y ahora la tercera. ¿Has visto Sobre todo Reanimator? Uy. Por eso es que eso ya era horroroso. Sí. Yo cada vez el Yudna ya Eso lo sí, veo. eso sí traumaba. Eso no veas, ¿eh? Yo me El tío ahí ponía con muy su delicada, jeringa ¿eh? verde. Madre mía. Pero eso a mí me daba un poco de risa también, tío. Por eso te lo he dicho, porque- pero eso eran películas de gore. pero o sea, era, sí. Yo es que el gore no. El gore es El que gore no me cuesta gusta meterte. nada. A mí no. Yo he tenido que ser adulta ya para que el gore me mole, ¿eh? Pues a mí me gusta muchísimo ver películas de miedo, series de miedo, lo disfruto un montón. Sí. Y el gore no lo soporto. No, yo tampoco. Yo ver pasar a alguien pasarlo mal de daño, es que no lo siento, La no. verdad que... De dolor físico, Porque no. la película empezábamos con la de Hostel y. después Tampoco Saw. la he visto, que no, Saw. tampoco. Sí. Es que no. Es que eso no tiene ninguna gracia. O en esa época, pues era pues la que hizo Peter Jackson, por ejemplo, la de. La del perro, ¿no? La de la sí, madre. es que eso, la tengo ahí, la punta de la Sí, yo lengua. también. ¿Cuál? Que Me- tu perro me- se ha comido a mi eso. madre. Ah, Bueno. sí, bueno, esa Sí, la verdad. esa típica, también. Sí, un poco. entonces, claro, ese tipo de películas. Yo recuerdo que la quité, que fue como. Qué Es asco. como- ¿Qué Sí, Sí, estoy yo viendo? esa Qué tampoco la... Oye, ¿y Cementerio de Animales? Los de Stephen King, que aparte de escritor que te dejaba ahí marquilla, tenías todas las películas. It, me acuerdo yo de ver la serie que se hizo. It. La miniserie. La miniserie. Lo mismo que le pasó a la otra, fue un telefilm ahí raro que y dio mucho miedo. Yo la recuerdo de verla, de grabarla en VHS y de verla en mi casa cuando antes de que llegara mi madre a comer, de verla en trocitos porque me daba mucho miedo y la quería ver Poco durante a el poco. día. Y poco a poco, pero claro, no quería que mi madre me pillara
viendo una peli de miedo que no podía ver. Entonces era como, la voy viendo, y viene mi madre, espera que la quito. Y la vi un poco así. Y esta última me apareció tu padre diciendo, esta niña es aficionada al porno. Es que veía, estaba Carrie, que Carrie... Uy, sí, Carrie. Carrie, el Cristo que tenía así. Uy. Doblaje. Esa madre maléfica que hizo, eso era peor Horrible. que un demonio. Pero a mí de Carrie me daba miedo la habitación. Cuando guardaban a la niña y que tenía tanto crucifijo y eso. Porque después sí que tenga poder y matar a gente. Bueno, eso no era lo No, importante. a ver, era la Fuera madre lo que daba secundario. miedo, lo que tú dices. La madre realmente era la que daba miedo, pero sí. Christine, es que Stephen King... Es que fíjate, Stephen King. hablamos solo de películas de Stephen King en los Sí, 80 y sí. 90, que ahí tenemos, Buah, eso es una pasada. tenemos para 2 o 3 programas. Yo me acuerdo la de Misery, que no es de miedo, pero que te da una que Misery. dices, Todas. madre mía, Bueno. ¿Qué cómo me tendrá pilla este la loca hombre, esta. Y si hablamos de los miedos más absurdos, bueno, de la bruja del pipí, Es de pipí también el mío. El siguiente. el miedo más absurdo que nos metiera, porque también nuestros padres nos contaban muchas cosas y algunas eran más absurdas que nada. Es como nos querían meter un poco de miedo para, por ejemplo, mi madre, si no lo he contado alguna vez, si no lo cuento de nuevo, para que durmiésemos la siesta, nos decía que había unos seres que en el piso, Uy. que si nos despertábamos, pues como que nos veíamos y nos perseguían, o lo que sé, qué miedo nos querían meter con eso para que no nos Joder. levantásemos de la cama. Pero para la vida, vamos, para O sea, no bueno, levantarte de la cama en la vida. Y claro, o sea, yo que tenía mucha imaginación, pues yo llegaba a verlo. Yo miraba allí en mi eterno pasillo y miraba allí al fondo como salía un par de cabecillas así y nos miraba. Y era tan grande el poder de sugestión que yo tenía hacia mi hermano, que tenía 20 meses hermano, que él también los veía. Y éramos a hablar con los años y decía que sí, es que los A ver veíamos. si es que era de verdad, ¿eh? Que yo a lo mejor a lo había ahí mejor. un Pero poco nosotros- Lo de... mismo están ahí, ¿no? Lo mismo estar ahí en el piso de mi padre. Nunca se sabe. Bueno, Por eso tú ya no vives ahí. no, porque ya tengo una edad. Porque ya- también, Rafa tiene que tener... estaría muy feo. Pero, por ejemplo, es un miedo absurdo. O sea, decir, Sí. puede uno bendecir unas cosas, seres vivientes, por total de que no saliésemos. ¿Y vosotros tenéis el alguno de mío es esos? con el váter. Está claro que Tengo un Almudena- problema. Tienes un Es trauma más catoro- con miedo. O sea, Sí, Almudena no es de total. las chicas que disfrutan en el baño. Para nada. Pues es que todo tiene que ver con Freddy Krueger y la mano del que he hablado justo antes. Que claro, a mí como no me gustaba mucho sentarme en el váter frío y ahí en soledad, me daba siempre miedo que saliera una mano de debajo y me arañara el culo. Era muy... Es un miedo muy idiota. Pero me ha dado siempre mucho miedo. De hecho, tuve una manía que era que siempre que hacía pipí, estaba así. O sea, Por si en acaso, tensión. ¿no? Me apoyaba en el váter, no me apoyaba. Estaba siempre con los brazos así, decía mi madre, nena, ¿qué te pasa? Y es que no, porque tenía pánico a que alguien me arañara el culo. Bueno, que Freddy Krueger sacara la mano y me arañara el culo. Madre mía. Era una tontería, pero bueno, aquí lo comparto. Aquí, bueno, yo Que también, no lo escucha nadie. yo tuve un miedo absurdo, también que me engañé a mí mismo, viendo la película de Retrato de Dorian Gray, la clásica. La buena. Claro, a mí me parecen buenas todas, pero es verdad que está guay. Y pues ahí la escena del final, no sé si os acordáis, que es la única escena que está coloreada, que se ve el cuadro de Dorian Gray pues, deformado, Hecho de color y Un vejestorio. hecho un asesino. Bueno, pues me dio una temporada, pero de un añillo así, de que en la cortina del baño iba a ver y estaba el cuadro puesto. Pero ¿cómo va a estar el cuadro puesto ahí? Por Dios, anda que no hay casa. Pero Pero tú lo veías. no, yo decía, yo no voy a mover la cortina del baño Por si porque acaso, por si ¿no? acaso está ahí el cuadro. Pues Sí, yo hay, una cosa, Cosas de esas que dices, no voy a levantar esto, no voy a coger tal, o me voy a tapar con la sábana. Ese, bueno, Tú me tapo con la sábana la para sábana qué. indestructible, ¿sabes? Claro, pero son cosas que es verdad, que las tenemos ahí en miedo la mente. absurdo. Uy, voy a sacar la mano a encender la luz y está ahí el monstruo viendo. No, ya come tu mano. pues yo hay una cosa que no tengo, que me da mogollón de miedo y que no tengo, me ha dado siempre la ovejila bebé. La vigilada. Eso la culpa la tiene los Iker Jiménez. Paranormal Activity. Paranormal Activity No, sale... es algo de Eso sí. de siempre. A mí me ha pasado de siempre, no es porque Paranormal Activity la vi hace unos años, que lo echaron en la tele de aquello que la puse.
Pero es algo que de siempre me ha dado de yo pensar, de que tú estás mirando aquí en una cámara, que está un bebé solo y que tú Ve algo que ves se mueve algo que ahí se de mueve o que pronto. está a su lado, a mí me da pavor. Ya verás, hombre. ¿Y tienes no, vigila bebé? No, por supuesto que no. Ya tengo yo mi oído y si mi niño se despierta, yo voy y lo escucho. Y me No voy a acerco. dar lugar a ver a Yo ninguna no. fresca fantasma por aquí. No. Eso de que No. mires por ahí y veas allí a alguien sentado. Sino al que, lado. que el fantasma llega al salón. Elena, que está llorando el niño. Ea, pues eso sí. Oye, ya vas por tú. favor. Ya voy yo. Pero que no lo veas en una pantallita. Ea. Yo es que es algo que de verdad que me da pavor. Ya te digo, yo no tengo vigila bebé. No, va, pues da miedo. Da eso. Hombre, es que cualquier cosa que esté en una cámara grabando y veas algo que no está ahí, eso no mola. Es como, pues, no vamos a tentar a la suerte, ¿no? De hecho, viste ahí la semana pasada que vino el colaborador de Disney, que solamente funciona si le ponen la mano encima, ¿no? Pues yo pues de noche lo apago por si acaso. Por si acaso No, funciona ya sé. solo. Sí, me Sí, parece sí. perfecto. No voy a decir que aquí a las 5 de la mañana se ha movido la cabeza sola, Hace porque bien, hace bien. Bueno, digo, los ¿qué muñecos- necesidad tengo de que después pensar qué ha pasado ahí? Sí. Los Yo muñecos te- que hablan solos, ¿qué? ¿A vosotros Uy, no ha hablado sí. ningún muñeco Sí. solo? Porque vamos, conmigo tuve una noche que tenía mi hermana una muñeca que se reía y decía, "Ja, ja, niña guapa". Y a las 3 de la mañana, Ea. la muñeca encima del armario riéndose diciendo, "Ih, niña guapa". Y yo decía, madre mía, no puede ser verdad. Yo no sabía dónde esconder la muñeca. Gracias. Tú también. Pero duérmete ya, que es Eso. muy tarde. Sí, los muñecos esos que hablan solo y de golpe salta un poco... A mi hija le han regalado y dan miedito. Uf, a ver, que te salga ahí de pronto, madre mía. Bueno, también tenemos, pues a los animales también han utilizado como cujo, han utilizado los animales para darnos miedo, ¿no? A Sí. ver, Bueno. ¿algún animal que le tengáis miedo a causa de una película? Tiburón. ¿no? Tiburón. ¿Cierto tiburón? Yo tengo miedo a la avispa. ¿Habéis por las películas de la colmena y la avispa asesina? No, yo creo que por el niño que se moría. La de My Boy, My Girl, ¿no era? Ah, Michael, sí. Que le pica. Eso porque- Ah, sí, que le sí. picaba. Era Era una cosa alérgico. absurda, pero. Bueno, absurda, Yo absurda. pensaba, y si me pica una avispa me muero. Hombre, sí es cierto que hay gente que le tiene fobia a los cocodrilos y todas esas cosas por tipo de película. De O todas sea, maneras, al cocodrilo eh, del baño. Al cocodrilo del baño, claro, que también puedes salir y pegarte un Que bocado. lo de tenerle miedo a un cocodrilo no está mal, ¿eh? Sí, pero bueno, en Jaén es un poco Porque absurdo. si lo ves, pues el miedo te dice no te acerques. Porque si no te da miedo, malo. Si vas a acariciarlo, a lo mejor. Sí, pero es más fácil encontrarte con una avispa que con un cocodrilo. Claro. Aquí Claro. sí. Vete a Mississippi, Totalmente. ya a lo mejor. Pero ¿Sabes? hay- Entonces, ¿qué da más miedo realmente? Pero sí es cierto que la película de Cujo y eso hay mucha gente que después se ha quedado le tiene mucho pánico a los perros. Sí. Por ese tipo de películas, que hay el perraco ahí exagerado. No sé, a mí, no, los perros no. Yo sí he visto gente que tiene pánico a los perros. ¿eh? Y a los gatos también, y tampoco lo entiendo tanto. Los gatos fíjate. son demoníacos. Hombre, Vamos a decirlo aquí, Hombre, claro. yo que he No. tenido gatas en mi casa que tengo todavía y de vez en cuando que estás tan tranquilo viendo la tele y a lo mejor estás en el momento de tensioncilla, de miedo o lo que sea, alguna peli, y la gata hace así y se pone a mirar, se pone a mirar algo fijamente, a un ¿no? punto ahí que dice, ¿estás mirando la esquina? ¿Qué y ves, empieza, cariño? empieza a hacer así y dice, Que están entrenados. Sí, Eso es verdad. el gato es consciente de que tú estás viendo una película de miedo. Y dice, ahora lo voy a cojonar. Ahora. Sí, sí. Voy a mirar para allá. Sí. Mi padre tiene una historia así con un perro que teníamos. Me acabo de acordar. Cuéntala, que- cuéntala. Pues eso, que dice, estaba escuchando pues, en los 80, al principio de los 80, se quedó solo en casa. Yo me iba mucho a Málaga con mi madre y eso de veraneo, pues dice, él trabajaba y una de las noches pues se puso a escuchar programas de estos de pues sería de Jiménez del Oso, vete a saber, ¿no? Y dice que estaba un poco acojonadillo y dice que de pronto el perro se le levantó en el salón, empezó a ladrarle a la mesa al lado. Estoy concentrada. Está el Y- gatekeeper acojonándolo. Y no, vamos, que apagué la radio y que me acosté, ¿no? Sí. Sí, yo tenía mi perra también que de vez en cuando ladraba ese pasillo largo. Al pasillo largo y oscuro. Y a veces oíamos ruidos raros a veces. Los dos monstruillos esos que vivían allí, que si no dormíais se iban a visitar. Sí, y mi perra sí crespaba y todo. Bueno, es que anécdotas de estas yo creo que no han pasado todos. Yo tengo un colega que salió de su casa en calzoncillo, ¿eh? Y se vistió en el rellano. Cogió la ropa y Sí. dijo, ni me he visto aquí, vamos. Cogió la ropa y se vistió fuera.
Y se fue, además, dijo, vamos a echar un café por ahí. Y ya me contó luego, dice, tío, que no podía estar en mi casa, estaba solo. Dice que empezaron a pasarle cosas que salió de allí por pata, vamos. Porque a todos tenemos amigos que nos le han pasado cosas así. Porque algunos serán mentiras, otros serán un poco... No, de tu ejemplo de tu colega, pero yo creo que te suena puede ya ser, real. Yo, hombre, puede sí, ser suena- verdad, porque se fue de la casa y cuando me lo contó estaba acojonado. Otros no, otros te entran en detalle. A mí me pasó esto, y digo, joder, lo que cuente tienen, macho. Qué bien, Yo, sin pasar yo tengo miedo. una mía también, que me Cuéntala. pasó a Alicia y a mí. Que estábamos en casa de mi tío, nos dejaron la casa en Málaga, una casa de estas Sí. que sube la escalera, que tiene un desván arriba, con una puerta de cristal que veía ahí la luz, pero no había nada. En fin, una casa que daba su cosilla, ¿no? Y yo estaba abajo, sí, Alicia estaba arriba duchándose y yo estaba abajo, pues, en la cocina haciendo lo que fuera, ¿no? Y la escucho que, ¿qué quieres? Justo, y la escuché de lejos, ya me acerco y digo, ¿qué pasa? Dice, nada, que como has pasado por la puerta, ¿qué querías? Digo, no he pasado por ninguna puerta, estaba abajo y te he escuchado que me has llamado. Dice, pero si acabas de pasar, que te he visto yo pasar así por aquí. Digo, A mí me pasó pues yo no también era, yo no he pasado por ahí. Yo estaba en Málaga también, rodando un corto, en un pueblecito muy chico de uno de los de clase, y nos decían sus amigos, yo no sé cómo tenéis valor de dormir allí, pero eso nos dijeron 2 días después. Claro. Pero de estar mi amiga Paqui haciendo la comida, nosotros estábamos grabando, y de encenderse la radio sola, pero una casa de estas de pueblo antiguas con fotos en blanco y negro, de estas puertas muy bajitas, blancas, ¿sabes? Y una de las tardes estábamos esperando, estábamos allí sentados, no me acuerdo si estábamos cenando o algo, y de escuchar pasos y de hacer los 5 que estábamos, hacer así, mirar, diciendo, viene por ahí alguien, y no venir nadie, y decir, vosotros habéis escuchado esos pasos, ¿no? Y decir los otros, sí, y luego nos decían los amigos de Jaime, decían, yo no sé cómo tenéis valor de dormir ahí. Y fue un poco... daba un poco de yuyu, la verdad. Bueno, pues a ver si da también estos vídeos que tiene preparado aquí nuestro gamekeeper Manolo. Hola. Pues yo me acuerdo que de pequeña íbamos a casa de un amigo de toda la vida y resulta que cuando estábamos en la casa sus hermanas nos querían hacer una broma. En un pasillo había un cuadro de una niña así muy psicodélica, no sé, ese cuadro era horrible. Y entonces decían que esa niña era Verónica y que esa niña podíamos comunicarnos con ella. Entonces lo que hacían era coger unas tijeras y según cómo se movían las tijeras significaba que sí o si no. Pero yo me cagaba, viva, yo cogía y me largaba corriendo por patas, porque no, eso yo no, me daba corte, me daba mucha cosa, mucho miedo, me daba mucho miedo. Corta. Hola, Trotatiempo. Estos no son los... No, el programa hoy va de miedo, no de la guerra de las galaxias. Pues a mí de pequeño me daba muchísimo miedo el pasillo de mi casa. Yo vivo en una casa que tiene un pasillo muy largo, que da todas las habitaciones. No es que sea una mansión, es un piso normal y corriente, pero ese pasillo de pequeño, tener que ir de mi habitación al comedor, me daba pavor. Me da mucho miedo y me sigue dando hoy en día mirar por la mirilla de las puertas y ver algo raro al otro lado. Siempre pienso, hostia, como vea un tío cerca o cualquier cosa, me cago ahora. El videoclip de Thriller, de pequeño, pero era terror lo que me daba, yo creo que a mí y a muchísima gente, y sobre todo algo que teóricamente no tenía que darme miedo y me daba muchísimo miedo era ET, sobre todo al principio, o sea, realmente muchísimo miedo. Y mi amigo Mac, ese me daba miedo pero por otros motivos. Bueno, Trotatiempo, un saludo, hasta luego. Adiós, Xavi, que Dios. Que bueno, pues aquí tenemos a Xavi y a Carmen, que un saludo allí donde estáis. Y que nos manda estos vídeos. Y también aprovechamos para darle las gracias por el comentario a Nacho79, a Lotus y a Jordi Boada Martínez, que han puesto comentarios en el programa anterior del secreto de la isla del mono. Monkey. Pero en iVoox, ¿no? En iVoox En iVoox. y en Facebook. Y bueno, pues
Sé que Elena tiene una historia que contarnos. Sí, ¿vosotros habéis ido alguna vez al Museo de Cera de Madrid? ¿No? Me han dicho que reutilizan a la gente, ¿no? No lo sé si lo Que te utilizan pueden a la gente, encontrar puede ser. a uno en otro sitio. Si ya de por sí un museo de cera da miedo. Ya de por sí es un poco sí. Sí, sí. Ya, aparte ya creo que ya se ha pasado el tiempo de los museos de cera, pero bueno. Yo me acuerdo que fui de pequeña con mis padres y hay una sala que es de como de tortura y esa ya te va preparando y tú vas escuchando y hay como una risa cada vez que te acercas más hasta que llega era como una habitación y salía Freddy Krueger ahí así ¡fua! Y se reía y te daba como el super susto, pero tú lo ibas escuchando desde casi el principio. Pues no pude ver yo la película hasta ya grandecica, nada más del miedo que me dio en el Museo de Cera. Horroroso. Pero el Freddy era de cera. Sí, era de cera y estaba También. allí, sí. Es que se combinar la cera con los actores, ya tenía que ser. No, lo más. ese era de cera y se movía, iba y salía, creo que salía como de una puerta y se volvía para adentro. Y se le veía la mano. Sí, se movía, era como la atracción estrella del museo. Vaya. Y daba muy mal rollo. Sí. Pues ya para terminar, y vamos a hacer un poco de memoria y a ver si recordáis juegos de terror, de miedo, que también jugábamos en esa época o que nos vendían. Sí, mi Gatekeeper. Keeper, ese por ejemplo era un juego de terror que... El Atmosphere. El Atmosphere, por ejemplo. Ese era así. Ese lo tenía yo y Atmosphere, nos salíamos ese de vez era- en cuando del instituto para echar una partidilla en el recreo ahí. ¿Qué más juegos de miedo? Tiniebla. Tiniebla, sí. Niebla. La Ouija. Eso le decía yo, Ese la también, Es que Ouija. soy la de Ouija. pueblo, nosotros ¿Quién no. no juega a la Ouija? A mí Tú me no. daba mucho miedo. Yo Venga, decía, venga, no justo. lo hago. Yo Voy no. a hacer una Ouija, ahora empezamos a... Yo no, Punto porque negativo. era como... A mí me daba mucho respeto. A mí, me da igual si sí o si no, pero no quiero comprobarlo, ¿sabes? A Haced mi lo que tía le queráis, que pasó- yo no juego a esto, porque Hombre. no es un juego para mí, ¿no? Entonces... ¿A tu tía le pasó? A mi ¿Qué tía, pasó? eso me lo contó mi abuela, no sé si lo puedo contar aquí, pero dije que que hizo la Ouija ya tenía un novio y le preguntó, ¿me voy a casar con no sé quién? Y le dijo, no, te vas a casar con un inglés. Y le dijo, jaja, voy a casar con un inglés. Y lleva no sé cuántos años casada con un inglés. Fíjate. Eso me lo contó mi abuela, no sé si es cierto o no, pero me lo contó y yo dije, yo no hago eso, que a mí me... Nosotros lo hacíamos en el recreo. O sea, no íbamos, pero claro, como no lo tomábamos muy en serio, lo que pasa es que luego vino la leyenda negra, el creepypasta de los 90, ¿no? Verónica. Que era pues eso, que la mano negra, Ah, bueno. Sí, Verónica, claro, Verónica, que sí. todo eso era por haber hecho la Ouija, que sí, que me daba miedo. ¿Habéis visto Quedaba la película de mucho Verónica? Sí, ¿no? claro. Sí. Sí, da muy Da impresionante. miedo, sí. Esa no es por la noche, da un poquillo de Da cosita. miedo, está chulo. ¿Qué más juegos de miedo? ¿Nada? Yo, ¿No eso. inventabais algún juego de...? Porque yo, por ejemplo, aquí en los escuderos, además hoy mismo pasaba por los escuderos, dijo, madre mía, la gente no se acordará cuando esto era un barranco. Porque Era era un un barranco. Sí, yo sí me acuerdo. Barranco, sí, total. Total. Y se podía acceder al seminario para poder jugar fútbol, porque tenían los curas y tenían un campillo de fútbol. Donde estaba el frontón, que sí, que se puede. Sí. Pero nos estábamos por ahí. Y todo eso era un barranco. Y había casas, y todos los edificios de este lado, pues había casas abandonadas. Pero un montón. Y jugábamos al reto, a retarnos, a meternos en la casa y a ver si había Claro. fantasmas. Eso es lo típico de cuando te juntabas unos cuantos y el reto a ver si eras capaz de tal, pues cosas de miedo que acojonaban, ya ves. Sí, nosotros teníamos el reto de entrar al cementerio por la noche. Y claro, un cementerio en el pueblo no era como que no son nichos así, Sí, que como son aquí. cajoncicos, son sus tumbas con sus ángeles, sus cristos, y acojonaba muchísimo. Lo pasábamos realmente mal y era eso, venga, nada, vamos a echar la noche allí, venga, que no, vamos a... Y daba mucho miedo, Daba miedo. mucho. Sí, sí, sí. Después también el juego de ese de que te ponen en el espejo y... Dice Eso 5 no lo he veces hecho algo, nunca. ¿no? 3 veces, Verónica, ¿no era ese? O también, venga, O Candyman, ¿no? Candyman, bueno, sí, era la peli. Ahí, Juan Candyman dio mucho miedo. Candyman era muy buena película. Candyman estaba chula, que le salían todas las abejas esas de la boca. El miedo de Elena. Vea. Yeah. Bueno, también otro juego que no habéis mencionado de sobremesa era el Cluedo. No es de paranormal, pero sí es de Bueno. asesinato y... De suspense, ¿no? Pasan Un poco, cosas a ver- malas. A ver quién pilla, ¿no? También es un juego chulo. Vamos, que la verdad que el terror tenía ese enganche. Vamos a jugar.
También había juegos de terror, yo me acuerdo del Silent Hill. Bueno. Ya juegos de consola, claro. Sí, que también pasaba miedecico, ¿eh? Yo con el Silent Hill me acojoné. uf. Además, yo jugué a la versión japonesa porque también, como soy un impaciente, No querías esperar a me que pasó viniera con el aquí. Metal Gear y me pasó con el Silent Hill. Y me trajeron el Silent Hill japonés, que hay una diferencia con el europeo. Que como los primeros monstruos que salen, si habéis jugado al europeo vosotros, ¿os Sí. Yo no acordáis? juego. La primera, o sea, el principio de Silent Hill es espectacular, así hace un remake rápido. O sea, aparece en el pueblo no hay ni Cristo, llega allí a una cafetería, coge un cassette que se oye la niebla típica cuando hay criaturas cerca. Que hay una criatura cerca, se oye, y entonces después empiezas como a andar por las calles y cada vez se oye más alto el ruido ese hasta que empieza a entrar como en un patio de colegio donde hay un montón de vallas así de aluminio, de alambre, y te van contando a unas criaturas así, un tamaño niño. Bueno, en la versión japonesa eran niños, eran bebés. Daban muchísimo más miedo que nosotros los llamábamos los currupipi, pero bueno, los currupipi, Así da menos miedo. así te ¿eh? parece. Pero es que siempre tenemos esa cosa de cuando está un poco así con miedo, pues soltar la broma para Claro, para aliviar aligerar un poco, poquillo. pero da un miedo que no veas porque van unos niños con un cuchillo y hasta que se juntan como veintitantos niños ya apuñalándote. Entonces, que en principio de Silent Hill tiene teoría. Y cambiaron, que fuera tan fuerte ver bebés con cuchillos que hicieron a Konami que cambiasen los currupipi a seres. a seres rojos. Claro. que Pues van a eran ser raros. gurrupipis para toda la vida. Pero van a ser currupipi. Porque los currupipi volaban mucho. Y además, ese juego también fue como los que me traían el juego aquí a Jaén, que éramos unos pequeños selectos que pillábamos juegos de Japón, también estaban todos atrancados. Y también logré dar con la clave para poder avanzar, porque era una prueba con el piano, o sea, había jugado. Sí, que ujú. Claro, pero estaba en inglés y los demás no tenían ni idea. Y yo diciendo, a ver, la paloma encima era Pero es que negra. había algunas pruebecillas que eran difíciles, ¿eh? Es que esa la del piano del tenías colegio que- era complicada. Que pensar un Además- rato. Además, tú, que también, seguramente tú a lo mejor pensaste lo mismo que yo. Si lo viste en inglés. No, yo lo vi en español, creo. Entonces es distinto. Pues es que hablar en inglés, si habla la paloma, era la D. El cuervo era la C. Y claro, pensé en las letras, o sea, en lenguaje musical tipo inglés. Sí, las La notas. do, Sí. el re, claro. Claro. Entonces digo, probando, pues yo fui más complicado que. Y no, el juego en realidad era el color del pájaro. Las notas negras eran los pájaros negros y los blancos esa era la secuencia. Que No tenía. como ahora que te lo dan todo hecho. Te metes en internet Ya ahí y antes costaba mucho más trabajo encontrarlo. Eso sí que daba miedo, Sí. no encontrar cómo pasarte la... Ahora antes no, antes teníamos que hacerlo todo Astucia, a pelo. era astucia. Pero la verdad que hombre, los Resident Evil fueron un Eso poco también daba un los que poco abrieron miedo. un poco el Había uno, videojuego era de terror. After the Dark, creo que se llamaba, algo así, que también era con ese puntillo así de miedo que acojonaba. Sí. Alone in the Dark. Alone in the Dark, ese. Alone in the El Dark. primer Alone in the ese. Dark que lo vi jugué Sí, con, además lo con hablamos. Manolo, En otro programa estuvimos hablando de él, sí. de que era Alone in todo the Dark. poligonal, porque eran todos polígonos, el muñeco. Era todo, Ese era juego molaba, sí. Bueno, lo hicieron en 3D cuando estaba hablando del 90, del 90, no sé, sería el 90, porque era el primer 3D, pero bueno, estaba todo hecho en polígono, o sea, el protagonista era una cabeza redonda con un cuerpo así, todo poligonal. Y además empezaba en el ático del todo y aparecía un hombre lobo por la ventana. Y tenías que ir bajando en la casa, de vez en cuando, era toda a base de puzzles. Y la verdad que estaba Pero daba miedo. O Muchísimo sea, miedo. Porque además que te mataban con un golpe. Entonces, claro, por eso te daba. Que era mucha tensión. Porque ¿te acuerdas que había un pasillo que había un cuadro de un indio que siempre que pasaba por ti te tiraba una flecha y te mataba? No había forma de esquivarlo. A no ser que cogiese una manta y tapase el vaquero. Entonces, si tapaba el vaquero, el indio ya no disparaba la flecha. O sea, pero tienes que caer en eso. Claro, tienes que ir haciendo cosillas. Y estaba súper chula. En primera Alone in the Dark, ya más que daba miedo con la música y con todo. Y después ya, por los siguientes. Además tienen un poco de la mitología de Lovecraft de chulo y esto está bastante chulo. Lovecraft, ya ves. Bueno, pues con esto terminamos el programa de terror de hoy. Espero que no hayas pasado mucho miedo y que no haya atufado mucho con mis flatulencias. Y bueno, Huelen bien, huelen bien. Lo bueno es que huelen bien.
eso ha sido Willy el tuerto que está aquí. El pobre. Está echando toda la comida, que no tiene dónde alojarla. Está descompuesto. Su miedo más terrorífico es perder la cabeza. Y bueno, y con eso pues recordaros que estamos en las redes, en Facebook, en iVoox, en YouTube, En Twitter. en WhatsApp, que tenemos nuestro WhatsApp que está aquí. Quien no me esté viendo, pues estoy haciendo así el tonto con el brazo. y que el número es el 644-199-594 y me estoy dejando la vista que está muy lejos. Y así que pues me despido de Almudena. Adiós. Almudena. Adiós. Justo. Hasta luego. Elena. Hasta luego. Manolo Gamekeeper. Y así que hasta el próximo programa. Aún sí.